En 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial cambia el escenario económico de la Argentina. Poco a poco, las industrias europeas recuperan la capacidad exportadora y sus productos vuelven a llegar al país. Esta reactivación impacta de lleno en las empresas locales que durante la guerra habían sustituido esas importaciones. Al ver amenazada su rentabilidad, comienzan a recortar los salarios de sus empleados y en muchos casos reducen personal. Esto sucede en los talleres metalúrgicos Bacena, ubicados en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Los obreros inician una huelga que se extiende por varios días. La empresa no logra llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto y para reanudar la producción contrata a los llamados rompehuelgas o carneros. Los trabajadores levantan un piquete para impedirles el ingreso a la fábrica y se desatan los enfrentamientos. Todo termina con una feroz represión policial que se cobra la vida de 4 obreros. Frente a la violencia estatal, los anarquistas reunidos en la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, convocan a un paro para el 9 de enero de 1919. La prensa fogonea el fantasma de una inminente revolución, alimentando el terror en las clases más acomodadas. Todo confluye en jornadas decisivas de movilización y represión que pasan a la historia como la Semana Trágica. Se registra en Buenos Aires un hecho que sorprende a Hipólito Yrigoyen. Los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena originan una huelga general. Una ráfaga de pólvora corre por las calles de la ciudad y se proyecta sobre algunas zonas de los aledaños porteños. El 9 de enero de 1919, el país se paraliza en una contundente huelga general. Ese día es también la fecha fijada para el entierro de los muertos durante la represión en los talleres Bacena. El cortejo fúnebre se transforma en una manifestación de protesta y repudio al accionar de la policía. Una multitud de obreros de todas las tendencias cruza la ciudad desde Barracas hasta el cementerio de la Chacarita para darle sepultura a las víctimas. Durante el trayecto, la policía intenta disolver la concentración, pero a pesar de los tiros y los enfrentamientos, el pueblo trabajador no abandona a esos muertos que siente como propios. Entre la multitud de obreros está Salvadora Medina Honrubia, la esposa de Botana, el dueño del diario Crítica. Salvadora se hace presente en su condición de comprometida militante anarquista. Salvadora se sube a los ataúdes cubiertos de banderas rojas y negras y pronuncia un fervoroso discurso que enciende a la multitud. A la salida del entierro, la represión se desata con toda su fuerza y se cobra nuevas víctimas. Según las cifras oficiales, son 12 los muertos y 200 los heridos. Las organizaciones obreras, en cambio, hablan de 100 muertos y más de 400 heridos. El Estado no está solo a la hora de reprimir a los obreros. Un puñado de jóvenes de las clases altas se suman a la tarea. Se hacen llamar la Liga Patriótica Argentina y son conducidos por Manuel Carles. La Liga Patriótica es una fuerza parapolicial que sale a la calle para hacer su propia cacería. Incendian locales obreros y persiguen a judíos y catalanes, a quienes acusan de querer imponer los ideales de la Revolución Rusa en la Argentina. Después de casi una semana de violencia y represión,
la ciudad intenta volver a la normalidad. El saldo de víctimas que deja la semana trágica es impreciso, pero se estima en varios cientos de muertos y heridos. Los presos y expulsados del país bajo las leyes de residencia y defensa social se cuentan por miles. La conflictividad social aumenta y aparece un nuevo estallido. Esta vez en la provincia de Santa Cruz, el principal centro de producción lanera para la exportación. Para 1920, el precio de la lana baja notablemente como consecuencia de la acumulación de stock que se produce durante la Primera Guerra Mundial. Los terratenientes ajustan sus gastos y recortan los salarios de sus empleados. Los trabajadores, agrupados en la Sociedad Obrera de Río Gallegos, que conduce el anarquista Antonio Soto, acuerdan una huelga general en toda la provincia. Como respuesta a la medida, la policía intenta asesinar a Soto y se inicia así una escalada de violencia. Los huelguistas acopian armas y alimentos y toman como rehenes a estancieros, personal administrativo y hasta policías de zonas rurales. Cuando las noticias de estos hechos llegan hasta Buenos Aires, los diarios más influyentes hablan de anarquía en la Patagonia. Ante el desborde de la situación, Irigoyen envía fuerzas militares a cargo del teniente coronel Héctor Benigno Varela para negociar con los huelguistas. Varela llega a Santa Cruz y se reúne a negociar con trabajadores y empresarios para destrabar el conflicto. En la propuesta que lleva se contemplan muchas de las demandas de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Pero para firmar el acuerdo hay una condición excluyente. Los obreros deben deponer las armas y liberar a los rehenes. Varela consigue que el 30 de enero de 1921 se firme el convenio que pone fin a la huelga. Con la tarea cumplida, regresa a Buenos Aires. Pero cuando las tropas nacionales dejan Santa Cruz, los estancieros no cumplen con lo pactado. No solo desconocen el convenio, también lanzan una feroz persecución a los dirigentes obreros. En la cacería cuentan con la ayuda de la policía provincial y de miembros de la Liga Patriótica que viajan especialmente al sur para la tarea. En respuesta a la represión, los obreros reanudan la huelga. La noticia llega a Buenos Aires y en octubre del 21, Varela viaja nuevamente para lograr un arreglo definitivo del conflicto. Cuando llega a la Patagonia, Varela encuentra un panorama caótico y así se lo hace saber al presidente Irigoyen en un duro informe que le escribe. Esta vez el militar no negocia con los huelguistas. Les comunica que impondrá la pena de fusilamiento a quienes continúen con la medida de fuerza. Los trabajadores no acatan el ultimátum y se desata una terrible represión. Entre diciembre de 1921 y enero de 1922, el ejército persigue, atrapa y fusila a más de 1000 obreros. En Buenos Aires, solo los diarios anarquistas denuncian lo que sucede en la Patagonia. El resto de los periódicos, aún los opositores al gobierno de Irigoyen, callan la terrible matanza. Varela regresa a Buenos Aires sin recibir honores por su desempeño en el sur
pero tampoco ninguna sanción. Para los anarquistas, en cambio, no pasa al olvido. Un año después de los trágicos hechos de la Patagonia, en una calle de Buenos Aires, Varela es sorprendido por un militante anarquista alemán llamado Kurt Wilkens.